Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. En esta ocasión, nuestro amigo Jorge Vaca nos va a explicar algo sumamente interesante con el detalle y la profundidad que lo caracteriza. Veámoslo. Gracias, Jorge. Hoy día quiero tocar un tema que es de actualidad, que es lo que está sucediendo en el Ecuador. Yo, como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, he estado en las últimas 2 semanas en una misión para mejorar todo lo que tiene que ver con la recaudación tributaria. Y como parte de este trabajo he podido internalizar lo que está pasando y lo que está aconteciendo en el Ecuador. Para ponerlo en términos sencillos, todo se reduce a el incremento excesivo que ha hecho el gobierno ecuatoriano en los últimos 10 años, que es justamente el periodo que ha estado en el gobierno el expresidente Rafael Correa, y que se deriva exclusivamente de cómo se ha manejado la economía. Como ustedes saben, el Ecuador es un país que está viviendo básicamente de sus exportaciones de petróleo. El petróleo significa un alto porcentaje del PBI ecuatoriano, y cómo se ha manejado este excedente que ha generado la explotación del petróleo es lo que quiero yo explicarles. Bueno, en el año 2007, cuando fue electo el presidente Correa, el Ecuador tenía un superávit en sus cuentas fiscales que llegaba al 4% del PBI. Tan luego asumió Correa, al año siguiente promovió un cambio en la Constitución. En realidad, una nueva Constitución que fue pasada y aprobada en el 2008, y como consecuencia de eso se reeligió, comenzando un nuevo mandato en el 2009. Además, se hicieron una serie de cambios que básicamente sentaron las bases de un régimen socialista. Como consecuencia de este cambio en la Constitución y este cambio en el régimen, la economía ecuatoriana ya en el año 2009 registró un déficit en las cuentas fiscales equivalente a menos 4%. Y de ahí para adelante, a pesar de que los precios de petróleo han tenido una bonanza, sin embargo las cuentas fiscales continuaron en rojo. Esto continuó hasta el año 2014, en el cual los déficits estaban al borde del 5%. En el año 2014 hubo un colapso de los precios de petróleo a nivel internacional, y sin embargo el gobierno ecuatoriano continuó gastando a los mismos niveles. Y como consecuencia de eso, el déficit pasó rápidamente de menos 4% anual al 8% anual en el año 2016. Obviamente, como consecuencia de eso, la deuda pública ecuatoriana, que en el año 2010 se encontraba por debajo de los niveles que tenía, por ejemplo, el Perú, es decir, menos del 10%, del 15% del PBI. Pero como consecuencia de esta explosión del gasto fiscal del gobierno de Correa, la deuda creció exponencialmente, pasando rápidamente ya en el 2013 a más del 30%. Y de ahí en adelante, con el colapso de los precios de petróleo, la deuda ha crecido exponencialmente, ubicándose en este momento en 45% del PBI. El nuevo gobierno de Lenín Moreno, al encontrarse con esta situación y habiéndosele agotado los recursos de mayor endeudamiento, ha tenido que realizar un ajuste fiscal. ¿Por dónde ha tenido que comenzar? Bueno, Ecuador no tiene producción de combustible, solamente exporta petróleo y tiene que comprar sus gasolinas, y por lo tanto había un subsidio enorme para toda la gasolina y el diésel importado del orden del 6% del PBI, y esto
es parte del ajuste. Adicionalmente, también los sueldos de la burocracia, que había crecido exponencialmente, llegaba a 10% del PBI, también han tenido que ser ajustados. Lamentablemente, Ecuador, por tener un régimen de tipo de cambio fijo, no puede devaluar su moneda y eso hace más difícil el ajuste y se ha traducido en este resurgimiento de y de la violencia por parte de la izquierda ecuatoriana que asusa a la masa indígena y que usa este pretexto de la eliminación de los subsidios a la gasolina para poder hacer una cuestión de traerse abajo al régimen actual de Lenín Moreno. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que está sucediendo en el Ecuador? Bueno, nosotros, las cuentas fiscales, todavía estamos en una situación no tan crítica como el Ecuador, pero lo que sí podemos, como vemos en este gráfico que les estoy presentando, no estamos en la bonanza que teníamos en los años hasta el 2014. A partir del gobierno de Humala, los déficits han aparecido y están llegando a niveles de 3% del PBI. La lección que nos da lo que sucede en el Ecuador es de que, si bien es cierto, nuestros niveles de deuda pública todavía están por debajo del 30%, lo que nos enseña el Ecuador es que este límite, que es el 30%, se puede pasar muy rápidamente, en cuestiones de 2 o 3 años. Y eso es lo que realmente nos preocupa acá en el Perú, porque cualquier cambio que haya en el modelo económico o en el capítulo económico de la Constitución, que obviamente podría ser exacerbado si es que se va a una asamblea constituyente que amenace anularla, podríamos rápidamente entrar en medidas populistas que nos lleven a disparar el déficit, y hemos visto lo que ha sucedido en el Ecuador. En menos de 3 o 4 años no solamente pasamos el límite del 30%, sino que podemos llegar al 40-45%, que eso sí desataría una recesión económica con las consecuencias que esto lo estamos viendo en el Ecuador. Espero que esto no suceda en nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Buenísimo, Jorge. Didáctico e interesante. Comparte este video y síguenos en redes sociales.